Hay casas que respiran, inhalan secretos, exhalan mentiras. Desde afuera son solo paredes y un techo, ladrillos y tejas. Pero por dentro son catedrales del horror, santuarios de lo impronunciable. Hoy vamos a abrir la puerta de una de esas casas. Una casa en un rincón olvidado de Nayarit. Una casa donde la palabra familia perdió todo su significado. Donde el árbol genealógico se convirtió en un nudo ciego, retorcido por el poder y el silencio. Esta es la historia de Inés, la abuela de Nayarit, la matriarca de un infierno doméstico, la mujer que tuvo hijos con su yerno y después con su propio nieto, todo bajo el mismo techo. Todo a la vista de su hija, convertida en espectadora de su propia destrucción. Si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser contada, suscríbete, únete a esta comunidad, porque cada historia que desenterramos es una luz en la oscuridad. Y en la oscuridad más profunda, incluso la llama más pequeña puede mostrar el camino. Comenzamos. David llegó a ese pueblo como llegan los misioneros a tierra pagana. Lleno de fe. No una fe religiosa, una fe en la educación. Creía que un libro podía ser un arma, que un lápiz podía ser una llave. Era su primer puesto como maestro rural. Una pequeña escuela de un solo salón, con paredes que necesitaban una mano de pintura y un techo que goteaba cuando llovía. Para él, era el palacio más grande del mundo. Los niños lo recibieron con una mezcla de curiosidad y timidez. Caras sucias, pies descalzos, pero ojos brillantes. Todos menos uno. Javier. Javier tenía 8 años. Pero sus ojos eran los de un anciano. Unos ojos que habían visto demasiado. O que se negaban a ver lo que tenían enfrente. Se sentaba en el rincón más alejado. Nunca hablaba. Nunca levantaba la mano. Si David le preguntaba algo, solo negaba o asentía con la cabeza. Un movimiento mínimo, casi imperceptible. Un día, durante el recreo, David notó algo. Una marca morada en el cuello de Javier, justo donde comenzaba el cuello de su camisa raída. Intentó preguntarle: «Javier, ¿estás bien? ¿Te lastimaste?» El niño se encogió. Se hizo pequeño, como un animalito asustado. Y corrió a esconderse detrás del único árbol del patio polvoriento. David sintió una punzada de inquietud. No era la primera vez. Había visto los moretones en sus brazos, el hambre en su mirada, la forma en que se estremecía si alguien lo tocaba por la espalda. Eso no era solo pobreza, era miedo. Un miedo profundo, crónico, que vivía con él. Decidió visitar a la familia. Era parte de su trabajo, le dijeron. Conocer el entorno de los alumnos. Preguntó por la dirección de Javier. La gente del pueblo bajaba la mirada. «Ah, los de la casa de Inés», decían. «Viven allá, al final del camino de tierra, pasando el arroyo seco». Había algo en su tono. Una advertencia, una distancia. El camino era largo y solitario. El sol de Nayarit pegaba sin piedad. La casa apareció de repente, aislada, rodeada de una cerca de alambre de púas oxidado. Parecía una pequeña fortaleza, una prisión voluntaria. David llamó a la puerta de madera, carcomida por el sol. El silencio fue la primera respuesta. Luego, pasos lentos, pesados. La puerta se abrió un palmo. Una mujer mayor lo observaba a través de la rendija. Su cabello era blanco, pero sus ojos eran negros y afilados como pedazos de obsidiana. Era Inés. «¿Qué quiere?» Zrenia, su voz, era áspera, cortante. «Soy el maestro de Javier. Solo venía a presentarme, a ver cómo está el niño». La mujer lo escudriñó de arriba a abajo. Una mirada que no evaluaba, pesaba.
El niño está bien, dijo, y comenzó a cerrar la puerta. Espere, insistió David. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. A veces se le ve triste en la escuela. La puerta se abrió por completo. Fue una invitación y una amenaza al mismo tiempo. Pase. Vea usted mismo que todo está en orden. David entró. El aire dentro de la casa era denso, caliente. Olía a encierro, a tristeza vieja. En la penumbra de la sala, distinguió 3 figuras más. Una mujer joven, sentada en una silla, con la mirada perdida en la pared. Tenía los mismos ojos de Javier, pero completamente vacíos. Era Laura, la hija de Inés, la madre de Javier. Un hombre de mediana edad, en un rincón, reparando una red de pescar. No levantó la vista. Era Roberto, el esposo de Laura, y un muchacho adolescente recargado en el marco de una puerta que lo miraba con una hostilidad silenciosa. Era Miguel, el hijo mayor de Laura y Roberto, el hermano de Javier. Nadie saludó. El silencio era una regla no escrita, una manta pesada que lo cubría todo. Mi hija Laura, dijo Inés, señalando a la mujer ausente con un gesto de la cabeza. No está bien de la cabeza, a veces se le olvidan las cosas. La frase fue dicha frente a Laura, como si no estuviera allí, como si fuera un mueble más. Laura no reaccionó, no parpadeó. David sintió un escalofrío, el frío del acero. Las paredes parecían observarlo. Cada objeto, cada sombra, contaba una historia de sumisión. Inés era el centro de ese universo, el sol negro alrededor del cual giraban todos los demás planetas muertos. Como ve, maestro, aquí somos gente humilde, pero decente, continuó Inés. Javier es un niño callado, es todo. Sáquelo de la cabeza. Era una orden, una despedida. David entendió que tenía que irse. Mientras caminaba hacia la puerta, su mirada se cruzó con la de Laura. Por un segundo, solo un instante. Pero en ese segundo vio un universo de dolor, un grito mudo, una petición de ayuda que moría antes de nacer. No pudo sacársela de la cabeza. Ni la mirada de Laura, ni el silencio de la casa, ni el miedo en los ojos de Javier. Volvió a la escuela. Pero ya no veía a un niño triste. Veía a un prisionero. Pasaron semanas. David intentó ganarse la confianza de Javier con pequeños gestos. Una fruta, un cuaderno nuevo, una sonrisa. El niño empezó a relajarse. Un poco. Un día, dibujó algo. No lo enseñó. Lo escondió rápidamente. Pero David alcanzó a ver. Era una casa, con una figura grande, una mujer, en el centro, y pequeñas figuras a su alrededor, atadas a ella con cuerdas. La verdad llegó de la forma más inesperada. Laura. Lo esperó una tarde en el camino, lejos de la casa, cuando el sol empezaba a caer. Estaba temblando. Su rostro era el de un animal acorralado. «Usted es el maestro», susurró. Su voz era un año de hojas secas. «Sí, soy David. ¿Está usted bien, Laura?» Ella negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a brotar. «Tiene que sacar a mis hijos de ahí», suplicó. «A Javier y a los otros». ¿Los otros? Los pequeños. Los que no van a la escuela todavía. Son 4. 4 niños más, en esa casa del silencio. «Laura, ¿qué está pasando? ¿Roberto les hace daño?» Ella soltó una risa que no tenía alegría. Era el sonido de algo rompiéndose. «¿Roberto? Roberto ya no es mi esposo, es de ella». ¿De quién? ¿De su madre?» Laura asintió, mirando hacia la casa con pavor. Ella es la dueña de todo, de la casa, de él, de mi hijo Miguel. El nombre de su hijo mayor sonó como una maldición. David sintió que el suelo se movía.
No entendía. Laura, necesito que me expliques, para poder ayudar. Ella respiró hondo. El aire pareció dolerle al entrar en sus pulmones. Cuando me casé con Roberto, mi mamá no lo dejó ir. Se metió en nuestra cama desde el principio. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Yo no podía hacer nada. Él le tenía miedo. Yo también. Miguel, mi primer hijo, nació de eso. No sé si es de Roberto o de los dos. Un sudor frío recorrió la espalda de David. La sangre le zumbaba en los oídos. El mundo se estaba desenfocando. Esto ya era un horror, pero lo peor estaba por venir. Después nacieron los otros. Algunos son de Roberto, continuó Laura, con la voz monótona de quien ha repetido la historia 1000 veces en su cabeza. Javier es de Roberto. Hizo una pausa. El silencio se llenó de grillos y de pavor. Pero los dos más pequeños, no. Levantó la vista. Sus ojos eran dos abismos. Cuando Miguel cumplió 15 años, ella también lo tomó. A mi hijo, lo hizo suyo. Los dos niños más pequeños son hijos de mi madre y de mi hijo. David dejó de respirar. El aire. No había aire. El mundo se detuvo. El sabor amargo de la bilis le quemó la garganta. Tuvo que apoyarse en un árbol para no vomitar. Hijos del yerno. Hijos del nieto. Hermanos que eran tíos. Madres que eran hermanas. Una genealogía del infierno, escrita bajo el techo de una casa de adobe. Y en el centro de todo, Inés, la abuela, la madre, la amante. La diosa monstruosa de su propio culto familiar. La historia de Inés no comenzó con maldad. Comenzó con miedo, el miedo a la soledad. Era joven cuando su marido la abandonó por otra mujer. La dejó sola con una hija, Laura, en un mundo que no tenía piedad por las mujeres solas. Ese miedo se convirtió en una coraza, y la coraza en una jaula. Controló cada aspecto de la vida de Laura. ¿Qué vestir? ¿Qué comer? ¿Qué pensar? No lo hacía con gritos. Lo hacía con silencio, con miradas de desaprobación, con un amor asfixiante que era una forma de veneno lento. Laura creció sin voluntad propia, un reflejo de los deseos de su madre. Cuando Roberto llegó, era un jornalero pobre. Vio en Laura una oportunidad. En Inés, una patrona. No se casó con una mujer. Se casó con una casa, con un plato de comida asegurado. Inés no vio en él a un yerno. Vio una pieza más para su colección. Un hombre para llenar el vacío que su marido había dejado. No fue una seducción. Fue una anexión. Roberto, débil y dependiente, cedió. Era más fácil ser esclavo en una cama que libre en la calle. Laura fue la espectadora silenciosa. La traición ocurrió frente a sus ojos, en su propia casa. Su mente, para sobrevivir, se desconectó. Se convirtió en el fantasma que David había conocido. Presente en cuerpo, ausente en espíritu. El nacimiento de Miguel fue el primer sello de ese pacto infernal. Pero el tiempo es cruel. Roberto envejecía. Inés, en cambio, parecía no tener edad. Su hambre de control era eterna. Y entonces vio a Miguel, su nieto, joven, fuerte, sangre de su sangre. La perversión dio un nuevo giro, repitió el patrón, no con seducción. Con la autoridad incuestionable de una matriarca que jamás había tolerado una negativa. Resultó que el tío había manipulado a su propio nieto, convirtiéndolo en su cómplice y continuador del patrón. Lo había enredado para siempre en esa dinámica. Los nuevos hijos, nacidos de esta unión, eran los eslabones finales de la cadena. La prueba viviente de que en esa casa, Inés era la única ley. David corrió.
Corrió hasta la comandancia del pueblo más cercano. El corazón le latía con la fuerza de un martillo. La confesión de Laura era un fuego que lo consumía. La oficina de policía olía a humedad y a cigarros baratos. Un hombre gordo con un uniforme que le quedaba pequeño lo escuchó bostezando. David relató la historia. Su voz se quebraba de horror y urgencia. El policía no paró de limpiar sus uñas con una navaja. Cuando David terminó, el hombre se estiró. «Ay, maestro», dijo, con una sonrisa condescendiente. «Esas familias de rancho son complicadas». ¿Complicadas? Es un crimen. Es una monstruosidad. Mire, son asuntos de faldas, de familia. La señora Inés es conocida. Es dura, pero mantiene a su gente a raya. Mientras no haya un muerto, no es asunto nuestro. Hay niños. Niños que son víctimas de abuso, de incesto. El policía guardó su navaja. Se puso de pie. ¿Tiene pruebas, maestro? ¿Fotos? ¿Un video? ¿Una denuncia firmada por la señora Laura? Porque si no, es su palabra contra la de ellos, y usted es de fuera. Le dio una palmada en el hombro. Una palmada que se sintió como un insulto. No se meta en problemas ajenos. Dedíquese a enseñar las letras. Es más seguro. David salió de allí. La puerta de metal chirrió al cerrarse. Era el sonido de la justicia oxidada. Sintió el frío del pomo en su mano. Un frío que se le metió en los huesos. La impotencia era un nudo en su garganta. No se dio por vencido. Tomó un autobús a la capital del estado. Buscó las oficinas del DIFE, el Desarrollo Integral de la Familia. El nombre mismo parecía una broma cruel. El edificio era moderno, con aire acondicionado y recepcionistas amables. Un espejismo de eficiencia. Le tocó el turno con una trabajadora social. Una mujer de traje sastre y un folder lleno de casos. Escuchó la historia de David con una expresión de profesionalismo ensayado. Tomaba notas, subrayaba palabras. «Entiendo la gravedad, profesor», dijo cuando él terminó. Su voz era neutra, sin emociones. El protocolo en estos casos es claro. Debemos realizar una visita de campo para una evaluación socioambiental. Luego, entrevistas psicológicas con todos los miembros de la familia, incluida la presunta perpetradora. No pueden avisarles. Inés los manipulará a todos. Laura no hablará por miedo. La mujer suspiró, un suspiro de cansancio burocrático. «Profesor, tenemos procedimientos. No podemos actuar basados en un testimonio de terceros, por más alarmante que sea. Llene este formato. El C14, Solicitud de Intervención por Vulnerabilidad Familiar. Sea muy detallado». Le entregó un fajo de papeles. Una vez que lo procesemos, se asignará un folio y entrará en la programación de visitas. Dada la carga de trabajo, estimamos un tiempo de respuesta de 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. En el infierno, eso es una eternidad. David miró los papeles, las casillas, las preguntas. ¿La vivienda cuenta con piso de cemento? ¿Cuántos focos hay en la casa? La burocracia intentaba medir el horror con una cinta métrica. El sistema no quería detener el crimen. Quería clasificarlo, ponerle una etiqueta, archivarlo. David sintió que estaba gritando dentro de una caja de cristal. Nadie lo oía. Su última esperanza era la fiscalía, el brazo de la ley, el que castiga. Consiguió una cita con un agente del Ministerio Público. Un hombre con cara de pocos amigos y una pila de expedientes que amenazaba con derrumbarse. El fiscal escuchó la historia sin interrumpir. Su rostro era una máscara de piedra. Cuando David calló, el hombre se recargó en su silla. «Interesante historia, profesor. Digna de una novela».
No es una novela. Es la realidad de 5 niños. Mire, dijo el fiscal, su tono cortante como un bisturí. Legalmente, esto es un desastre. La víctima principal, Laura, es mayor de edad y no denuncia. El otro adulto, Roberto, tampoco. El muchacho, Miguel, es víctima y presunto agresor. Los únicos delitos claros son contra los menores, pero sin la cooperación de la madre, es casi imposible probar el origen. Entonces, ¿no harán nada? Zrenia preguntó David, sintiendo cómo se desmoronaba su última defensa. El fiscal abrió una carpeta. Sacó una hoja. Haremos lo que el sistema nos permite. Vamos a abrir una carpeta de investigación por omisión de cuidados. Es un delito menor. Mandaremos un citatorio. Probablemente no vengan. Mandaremos un segundo. Luego, si tenemos suerte, un juez nos dará una orden para que la policía vaya a ver qué pasa. Todo el proceso puede tomar meses, años incluso. El hombre miró su monitor, sus dedos ya tecleando en otro asunto. Profesor, dijo, sin mirarlo. Ahora esto es un caso de violencia intrafamiliar. Eso le corresponde a otra agencia. Llene el formato 2B en la ventanilla de al lado. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, pasarse la responsabilidad de un escritorio a otro, hasta que la víctima se cansara o desapareciera. David salió a la calle. La luz del sol le pareció obscena. El ruido de la ciudad, una ofensa. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared del edificio de la fiscalía. Se sentía sucio, contaminado por la verdad que había descubierto. Y por la indiferencia con la que fue recibida. El sistema no había fallado. Había funcionado a la perfección. Estaba diseñado para eso, para disuadir, para cansar, para protegerse a sí mismo del caos de la miseria humana. El final de esta historia no tiene un clímax. No hay sirenas de policía llegando a la casa. No hay un rescate heroico. La vida real rara vez tiene esas cosas. A David lo cambiaron de escuela al terminar el año escolar. Una queja anónima llegó a la Secretaría de Educación. Decía que era un maestro problemático, que se metía en la vida de las familias. La firma de Inés estaba detrás de todo, invisible pero presente. La casa al final del camino de tierra sigue ahí. Inés murió hace poco, de causas naturales. Fue enterrada en el panteón del pueblo. Algunos dicen que fue una mujer fuerte, que sacó adelante a su familia sola. La mentira sobrevivió a la mentirosa. Laura sigue viviendo en la casa, junto a su esposo cuñado, junto a su hijo amante y junto a los niños. Esos niños que son la prueba viviente del secreto. Crecen jugando en el mismo patio donde su inocencia fue robada antes de que pudieran conocerla. Son el eco de un grito que nadie quiso escuchar. Esta casa no es única. Hay millas como ella en los rincones olvidados de nuestro país. Protegidas por el miedo. Amuralladas por la indiferencia. Y legitimadas por un sistema que prefiere llenar formatos antes que salvar vidas. La pregunta no es por qué existen monstruos como Inés. La pregunta es por qué dejamos que construyan sus reinos. ¿Y por qué les permitimos heredar su corona de espinas a la siguiente generación?